Buenos días, ¿vale? Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que hemos convocado para el día de hoy. Y el motivo de la misma es un poco, pues, hacer valoración desde el Gobierno municipal, y en este caso comparezco yo como delegado de patrimonio de este ayuntamiento, en relación con la acusación que ha realizado Vox y que hoy ha salido en los medios de comunicación referente a un procedimiento de licitación de las parcelas del Submarino de Rota, de la zona que está, digamos, entrando por la Villa de Rota a la derecha, y sobre la cual el partido Vox, el grupo municipal, o el partido político, lo que plantea es que por parte de este Gobierno se anule ese procedimiento de licitación o amenaza que, de no hacerlo, pues van a poner el asunto en conocimiento de la Fiscalía. Con respecto al motivo del por qué Vox dice que este expediente tiene una serie de irregularidades, pues vamos a entrar en analizar las mismas y dejar claro que el expediente, a nuestro juicio y a juicio de los técnicos municipales, no tiene absolutamente ningún tipo de irregularidad, sino que se ajusta 100% a lo establecido en el ordenamiento jurídico para este tipo de procedimientos. En el escrito que Vox ha presentado al ayuntamiento, lo primero que llama la atención es que en un escrito que pues, tiene una extensión de unos 15 folios aproximadamente, 14 de esos folios tienen como misión manifestar como irregularidad que no ha habido una licitación electrónica, 14 folios, y un folio, el último folio, viene a insinuar que ha habido un trato de favor por parte del Gobierno municipal hacia una persona. Con respecto a la primera de las cuestiones, con respecto a la ausencia de licitación electrónica que plantea el partido Vox, tenemos que decir que no es cierto que este expediente se haya realizado sin ningún tipo de licitación electrónica. Es más, tanto el pliego como todos los documentos que se han originado después del pliego se han publicado perfectamente en la plataforma de contratación del Estado, que es la plataforma única que el Estado ha puesto para que todos los pliegos se liciten en la misma. A lo que se refiere el Partido Popular, Vox, o a lo que creo que se quiere referir, es a que la presentación de las ofertas por parte de los licitadores, se pedía en el pliego que se entregaran en papel, que se entregaran en sobre cerrado y no a través de un archivo electrónico, que es lo que, al parecer, se están planteando. Nosotros tenemos que decir que entendemos que Vox parte de un error de bulto muy importante. ¿Por qué? Porque en el escrito que presentan hace referencia a los contratos administrativos. Y lo que tenemos que aclararle a Vox, que en esta ocasión no estamos ante un contrato administrativo, sino que estamos ante un contrato patrimonial. Y yo creo que esto es lo que le ha llevado a la confusión, a intentar pretender hacer ver que existe una supuesta irregularidad. Y para que los ciudadanos lo entiendan perfectamente, aunque es un tema un poco más técnico, yo lo resumo muy fácilmente. Los contratos administrativos son aquellos contratos que el ayuntamiento realiza con empresas para que las empresas le presten un servicio o le entregan algún bien. Es decir, los contratos administrativos son aquellos que el ayuntamiento contrata con empresas y por los que el ayuntamiento paga. Sin embargo, los contratos patrimoniales son aquellos que afectan al ámbito privado, es decir, contratos que no se realizan exclusivamente con empresas, sino que se pueden realizar con particulares y en que el ayuntamiento no paga, sino que el ayuntamiento lo que hace es que cobra, ¿vale? Como en este caso, que lo que se llevó a cabo fue la venta de parcelas. Esto es una distinción sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la legislación de contratos del sector público, la que se refiere a los contratos administrativos, sí exige que las empresas contratantes pues, hagan todos los trámites a través de vías electrónicas, esto, sin embargo, no ocurre con los contratos patrimoniales. ¿Por qué? Porque en los contratos patrimoniales no solamente pueden participar empresas, sino que también pueden participar personas físicas o personas jurídicas que no tengan el calificativo de empresa. Y con la ley en la mano, a estas personas, a las que no son empresarias, no se les puede obligar a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, porque muchas de estas personas ni siquiera disponen de esos medios electrónicos. Por tanto, cuando Vox dice que se tenía que haber hecho de forma electrónica,
entendemos que no se corresponde con las exigencias legales, porque estamos hablando, vuelvo a decir, de un contrato patrimonial y no de un contrato administrativo. Es más, haber exigido el que la presentación de ofertas se hiciera de forma telemática implica que tendríamos que haber descartado a aquellas personas físicas que no dispusieran de estos medios. De hecho, en este procedimiento se han presentado personas físicas que han comprado una parcela para construir su vivienda y que, si hubiéramos exigido que fueran por medios electrónicos, pues seguramente no habían podido participar. Por tanto, cuando se dice que esa ausencia, que no es de licitación electrónica, sino de presentación de ofertas de forma electrónica, limita la concurrencia competitiva, nada más lejos de la realidad. Es justamente lo contrario. Esta posibilidad de que se presente de forma física en papel, lo que se hace es que ha permitido que cualquier persona interesada disponga o no de los medios electrónicos, puede presentar las ofertas que, como digo, era obligatorio presentarlas en un sobre cerrado para garantizar la confidencialidad de esos datos. Además, tenemos que decir que el pliego de cláusulas administrativas, donde se exigía que las ofertas se presentaran por escrito, es un pliego que está fiscalizado previamente antes de su publicación. Por tanto, no es un pliego que el equipo de gobierno se invente, sino que es un pliego que tiene el informe favorable tanto del secretario del ayuntamiento en aquel entonces como de la intervención municipal. Por tanto, se ha publicado un pliego perfectamente aprobado, perfectamente fiscalizado. Nosotros no tenemos nada que objetar a que Vox tenga un criterio jurídico en un sentido determinado, pero desde luego ese criterio no es ni el que comparte esta corporación y fundamentalmente no es el que tienen los técnicos municipales que han dado el visto bueno a esta forma de presentación de oferta. Porque además tengo que decir que en todos los contratos patrimoniales que se han realizado se ha seguido el mismo procedimiento. En todos se ha establecido la presentación de oferta por escrito. Es más, en este sentido queremos también poner de manifiesto la incoherencia que entendemos que tiene Vox en este planteamiento. ¿Y por qué lo decimos? Porque creo que fue la semana pasada, si mal no recuerdo, o hace un par de semanas, aprobamos en el Pleno Municipal un expediente para hacer una concesión administrativa a la Asociación de Enfermos de Familiares de Alzheimer en Arenal de Rota. Una concesión administrativa una concesión administrativa que es un contrato patrimonial también, donde en ese acuerdo del Pleno se aprobaba un pliego que iba a regir el procedimiento. Y en ese pliego, la presentación de oferta se pone también que se realizará por escrito. Y Vox votó a favor. Por tanto, no podemos entender cómo, si en ese procedimiento Vox vota a favor de que ese contrato patrimonial se realice con ofertas presentadas por escrito, cómo quiere pretender hacer ver una posible ilegalidad o irregularidad en esta cuestión cuando afecta a otras parcelas distintas. Por tanto, volvemos a insistir, de esos 14 folios que conforman el grueso de la reclamación de Vox, pues entendemos que parten de un error abismal, y es que no estamos ante un contrato administrativo, sino ante un contrato patrimonial. Por otro lado, también se argumenta desde este partido que existe otra irregularidad porque se ha querido beneficiar directamente a una persona pues, que tiene vínculos con el gobierno municipal. Esta persona ya, este tema ha salido en otras ocasiones y se ha explicado yo creo pues, que perfectamente por parte de este Gobierno. A la persona que se refiere el partido Vox, aunque no quiere decir el nombre, yo sí lo voy a decir, se refiere a Enrique Almisas, padre de una de las concejalas del equipo de Gobierno, concretamente de Laura Almisas. Se plantea que ha habido un trato privilegiado. Sin embargo, no nos consta ni nos explican en ningún momento en qué ha consistido ese trato privilegiado. Porque se considera por parte de Vox que esta persona ha tenido un trato privilegiado por parte del equipo de gobierno. Yo le voy a explicar a todos los ciudadanos cómo ha sido el procedimiento de licitación de estas parcelas, porque ha sido un procedimiento muy sencillo. Nosotros sacamos a licitación todas las parcelas de las que el ayuntamiento era propietario en el SUN-R2. Concretamente eran 7 lotes con 7 parcelas distintas. 2 que eran más amplias, que eran para promociones
de viviendas, porque daba para mucho más de una vivienda, y otras pues que eran parcelas pequeñitas, pues que solamente tenían como posibilidad que cualquier interesado pudiera comprarlas para construir su propia vivienda, porque eran solamente para una vivienda. A ese procedimiento de licitación, del que según vos se dice que ha limitado la concurrencia competitiva, pues se presentaron nada más y nada menos que 5 licitadores distintos. Por lo tanto, no habría mucha limitación de concurrencia cuando a este procedimiento ha habido 5 personas físicas y jurídicas que se han presentado. De esos 7 lotes, las ofertas de los 5 licitadores iban destinadas a 3 fincas concretas y las 3 han sido adjudicadas. 4, que eran pequeñitas, pues ninguna persona la solicitó, ninguna ofertó por esa finca y, por tanto, quedaron desiertas y todavía siguen en propiedad del ayuntamiento. Con respecto a la finca en cuestión, bueno, con respecto a todas las fincas, porque el criterio fue el mismo, lo que este equipo de gobierno puso es que se le iba a adjudicar al mejor postor, es decir, a quien presentara en sobre cerrado la oferta económica más ventajosa para el ayuntamiento. Todas las fincas partían de un precio que es el que había establecido el técnico municipal, que es el valor que esas fincas tienen en el mercado, y toda aquella persona que quisiera licitar por esa finca lo que podía hacer era una oferta económica al alza. Quien mejor oferta económica hiciera, pues era quien se le adjudicaba esta parcela. Concretamente, en la parcela en cuestión, el precio por el que salió fue de 889.000 euros, porque la persona que la compraba tenía que pagar también las cargas urbanísticas que tenía esa parcela, y hubo 2 entidades que licitaron por esta parcela. Una entidad, el precio que puso en el sobre fue de 928.545 euros, y la otra entidad, que es la cooperativa adjudicataria, pues el importe que ofertó fue de 967.000 euros. Por tanto, la cooperativa adjudicataria hizo una oferta económica que superaba en 38.455 euros la del otro licitador y, por tanto, esta fue la entidad a la que se propuso como adjudicataria. Cuando este equipo de gobierno hace el pliego, opta por el criterio exclusivamente del precio, precisamente con el objetivo de que fuera el más objetivo y el que no fuera nunca susceptible de ningún tipo de interpretación rara de que habíamos querido pues, direccionar la licitación en un sentido o en otro. ¿Y por qué digo esto? Porque es incuestionable que cuando el criterio es el precio y, por tanto, es subasta pura y dura, no hay cuestión de interpretación. El mejor postor es el que se lleva la finca. Lo hubiera tenido muy fácil este equipo de gobierno si hubiese querido favorecer a alguna cooperativa en concreta, pues, por ejemplo, poniendo como criterio de adjudicación y de otorgación de puntos el que las cooperativas de vivienda tuviesen mayor puntuación, como hay muchos pliegos que lo dicen, fomentando la autoconstrucción. Si realmente hubiese sido la voluntad de este equipo de gobierno, podíamos haber puesto ese criterio. Sin embargo, jamás, ni siquiera se nos ocurrió ponerlo porque no teníamos ningún interés en que nadie concretamente se llevara la parcela, sino simplemente en poder venderla, ponerla a disposición de un promotor que la construyera y al mismo tiempo que el ayuntamiento pues, obtuviera el precio por el valor de la misma para poder hacer inversiones. Además, esta voluntad de vender las parcelas lleva manifestándose muchísimos años en el Pleno Municipal, en la que año tras año, en los presupuestos municipales, ya se decía públicamente que el ayuntamiento estaba preparando la licitación de estas parcelas para, con ese dinero, realizar una serie de inversiones municipales de interés municipal. Por tanto, absolutamente nada como realiza las manifestaciones que realiza el Partido Vox. Pero es que es más, cuando se presentan las ofertas por parte de todos los licitadores, quien custodia esa presentación de oferta es el técnico o de contratación, si es un contrato administrativo, o de patrimonio en los contratos patrimoniales. En este caso es un contrato patrimonial, lo custodia el técnico del Departamento de Patrimonio. Y ese técnico es el que a la mesa de contratación, que se celebra en esta misma sala, trae el expediente y trae los sobres cerrados. Pero a esa mesa de contratación, no solamente en este caso asistí yo como presidente de la mesa,
sino que asiste y es miembro de la mesa de contratación el secretario municipal, la interventora municipal, el técnico de contratación y otra persona del área de contratación que actúa como secretaria. Pero es que es más, a la apertura de los sobres, que es un acto público, se le invita a todos los licitadores, además de publicarse en el perfil del contratante en la plataforma de contratación del Estado, como se ha publicado absolutamente todos los actos de este procedimiento. Y delante de todo el mundo se procede a la apertura de los sobres que están cerrados. Tanto es así que la otra empresa licitadora, que hizo una oferta más baja que la de la cooperativa que se ha llevado el contrato, en ningún momento ha recurrido absolutamente nada porque ha podido comprobar que todo el procedimiento se realizó bajo la más absoluta ilegalidad. Por tanto, cuando se dice por parte de Vox que se ha impedido la concurrencia y que ha habido un trato de favor, nos gustaría saber que nos dijera en qué ha habido un trato de favor. Nos dicen también en esta convocatoria, en esta información que ha dado los medios de comunicación, que hay una prohibición de contratar por parte de este señor porque fue concejal. Este señor terminó de ser concejal en el año 2003 y la licitación se ha producido en el año 2019. Yo no sé cuánto tiempo puede pretender el partido Vox que duren las limitaciones de los cargos públicos, de los excargos públicos. No existe ninguna prohibición de contratar. Es más, tenemos un informe jurídico, precisamente porque este tema lo queríamos tener muy bien argumentado, donde dice expresamente que no hay ninguna prohibición de contratar, entre otras cosas porque ni siquiera quien es el adjudicatario del contrato es el señor Almisa, sino es una cooperativa que está representada por él, pero que es una cooperativa con personalidad jurídica propia. Por tanto, de todo esto a nosotros nos sorprende sobremanera la actitud que ha demostrado este partido. Y nos sorprende por varias cuestiones. En primer lugar, porque está hoy, que estamos terminando octubre de 2020, recurriendo una adjudicación que se consumó, y tengo aquí la fecha exacta, el 8 de noviembre de 2019. Es decir, cerca de un año después se presenta un recurso de esta naturaleza. Es más, el anterior concejal de Vox, siendo la adjudicación, como digo, el 8 de noviembre de 2019, solicita ver el expediente el 14 de octubre de 2019. Se le contesta el 20 de octubre, es decir, 6 días después de presentar esa solicitud, para que el día 25 de octubre acuda al Departamento de Patrimonio y pueda ver el expediente completo. El concejal no acude a esa cita. Es más, ni siquiera llama para decir que no puede asistir. El técnico de Patrimonio se quedó esperando la asistencia del señor concejal de Vox. El 23 de enero de 2020 vuelve a pedir cita y se le contesta para que acudiera el 27 de enero, se le contesta, es decir, 5 días más tarde, se le contesta para que el 29 acuda de nuevo al Departamento de Patrimonio y lleve el expediente. En esta ocasión sí acude y el 20 de febrero, una vez que ya ha visto el expediente, el 20 de febrero pide una serie de documentación. No da tiempo a que la documentación se elabore porque eran fotocopias que había que ir quitando los datos particulares de protección de datos de los interesados. Este señor dimite como concejal, con lo cual esa petición no queda más remedio que archivarla. Y no es hasta el 20 de julio de este año cuando se vuelve a pedir por parte de la nueva concejal la documentación, que en esta ocasión pues, se le entrega la documentación del expediente completo y ahora es cuando se presenta pues, este escrito pidiendo la anulación del procedimiento. Por tanto, poca diligencia ha tenido Vox si es un tema tan importante, como dicen ellos, y que tanto afecta a las arcas públicas, que no sé en qué afecta, porque lo que se ha conseguido es que el ayuntamiento haya ingresado 77.000 euros más del valor de tasación que la finca tenía en el mercado.
También nos extraña muchísimo que se diga, por parte de la concejal que ha presentado este escrito, que esta petición la hace como presión de algunos afiliados. Yo es la primera vez que escucho que un concejal actúe por presión de sus afiliados. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no tiene esto muy claro y que lo ha realizado porque no aguanta la presión de sus afiliados? Pues yo le diría a la señora concejal que tuviera cuidado con los ultras de ultraderecha que tiene al lado, porque realmente quien firma la denuncia no es sus compañeros de partido, sino quien la firma. Y quien la firma con todas las consecuencias, incluso con las consecuencias legales que podía tener una denuncia falsa. Por tanto, que se cuide de esas presiones de los afiliados que dice tener. Y por otro lado, también nos extraña muchísimo que se realice este escrito en forma de amenaza. Es decir, o se anula el procedimiento o os llevamos a Fiscalía. Mire usted, esto no es serio. Si los señores de Vox consideran que hay algún delito, lo tienen que llevar a la Fiscalía. ¿Cómo nos van a amenazar o se anula o se lleva a la Fiscalía? Si lo que pretenden es amedrentarnos, pues lo digo ya que pierden el tiempo. Es decir, para que no haya más intentos, porque nosotros no nos vamos a amedrentar ni por Vox ni por nadie. No es la primera vez que ya Vox está amedrentando incluso a algunos empleados públicos para conseguir determinadas cuestiones. Nosotros lo tenemos claro. El expediente tiene todos los informes legales y nosotros no vamos a anular absolutamente nada que consideramos que es completamente legal. Si consideran que es constitutivo de delito, no procede que amenacen en este sentido, sino que directamente lo lleven a la Fiscalía, al juzgado o a donde consideren procedente, porque todo está fiscalizado perfectamente. Es más, antes de llevarse a cabo la adjudicación definitiva, hay otro informe de intervención que revisa la tramitación de todo el expediente y es otro informe favorable porque dice que todo el expediente se ha realizado correctamente. Por tanto, ante esta salida de tono de este partido, pues decirle simplemente que está en su derecho de realizar todas aquellas denuncias que consideren procedentes, pero que desde luego a nosotros no nos puede amenazar, porque no va a conseguir nada, con que anulemos un procedimiento que además, por el hecho de estar como representante de la cooperativa el padre de una concejal, pretende perjudicar a otra promotora que se llevó otra otra parcela y a particulares que también han sido adjudicatarios y que algunos están ya realizando su casa. Por tanto, yo sí le digo a la ciudadanía, con toda transparencia y con toda tranquilidad, que si alguien quiere comprobar la veracidad de todo lo que se está diciendo y quiere comprobar el expediente, no tenemos ningún tipo de inconveniente en que cualquier persona lo solicite y se venga con el técnico de contratación y puedan consultar desde el primer hasta el último folio. Y ahora, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, quedo a vuestra disposición.